¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, mi amor. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. La respuesta de todos y de todas los patriotas, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Oye, que te quema. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Hubo un momento que se nos fue la transmisión por Venezolana de Televisión, seguimos transmitiendo por redes. Pues es importante lo que estábamos planteando ahorita. Recuerden que recientemente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, instó a todas las partes, a todos los diputados a que estudiáramos, y no solamente estudiáramos, sino que se consultara el acuerdo que debíamos firmar todos, debíamos aprobar todos para una de las recomendaciones que le íbamos a hacer al Ejecutivo Nacional es el rompimiento de relaciones. Aquí yo tengo el acuerdo completo, estoy en este momento tratando de abrirlo. El rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España. Es interesante, se nos pasó, primero por el tiempo, o sea, los días martes está comenzando la sesión, somos citados a las 2:30 de la tarde, más o menos comienza como a las 4 de la tarde, 3:30, 4 de la tarde comienza la sesión. Pero estuvo muy interesante no solamente la presentación del proyecto de acuerdo por parte del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, sino que también está muy interesante, no lo pude grabar a tiempo, porque por el tema de espera un momento, ya voy. Por el tema de del tiempo. El tiempo. Por ejemplo, ANTV está transmitiendo por vía redes y transmite en HD perfecto y nosotros tratamos en lo posible de conseguir la mejor calidad en video para poderla presentar al país. Perdón. Pero no se pudo. Entonces lo máximo que pudimos hacer ya a última hora fue bajar el video completo a través de Venezolana de Televisión.
o a través del canal de Luigino Bracci, que es lo colgó, inmediatamente nosotros lo bajamos, que fue toda la sesión de hoy. Pero me interesaría bastante ahora el próximo sábado presentarles por lo menos un resumen de lo que habló con relación a ese acuerdo, lo que habló el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Me pareció una intervención, como es Jorge, pues Jorge en este caso tiene una intervención magistral. Hay unas cosas que se plantea ahí, Jorge, primero que nosotros tuvimos ya demasiada paciencia con él, con el Reino de España, que se ha convertido, ya ustedes saben, lo hemos dicho varias veces, se ha convertido en un nido, un reservorio, digamos, una guarida de todos estos criminales, en este caso de los criminales de la ultraderecha venezolana. Y aparte de eso, que no se está cumpliendo aunque el Reino Español lo niegue, con los acuerdos y el derecho internacional, o lo que reza dentro del derecho internacional con respecto al comportamiento que debe tener este fascista que está metido allá en España, que es el señor inmundo González Urrutia. El hecho claro es que en la intervención de Jorge, esa la veremos el sábado, a mí me encantó muchísimo. Él dice, por ejemplo, que nosotros podemos llamar también aquí como dice la cosa, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo, ¿verdad? Entonces nosotros pudiéramos también firmar un acuerdo, una resolución desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, primero pidiendo la disolución del Reino Español, ¿verdad? Y proclamando la República Española. Pudiéramos hacerlo, ¿verdad? También pudiéramos declararnos abiertamente en el caso de la independencia de Cataluña, ¿verdad? O sea, reconocer a Cataluña como un Estado independiente, reconocer también al Estado vasco o reconocer al Estado gallego como estados independientes. Eso lo pudiéramos hacer nosotros, pero ya es, digamos, es reiterado el comportamiento agresivo por parte del Reino de España, sobre todo en sus sectores de ultraderecha. El caso de Aznar, que en el año 2002 estuvo involucrado completamente en el golpe de Estado en contra del comandante Hugo Chávez, y la inteligencia española, que ha estado involucrada conjuntamente con la CIA y con la DEA, ha estado involucrada en los planes de desestabilización y golpe de Estado en Venezuela. Nosotros pudiéramos tomar en cuenta muchas resoluciones, ¿no? Pero se está tomando en cuenta esta. Primero porque si ya nosotros le dijimos a Estados Unidos que se fueran al carajo, también nosotros podemos decirle al Reino Español que se vayan al carajo. Y simple y llanamente romper relaciones diplomáticas y comerciales. Recordemos que si los empresarios quieren, que hablen allá con su Reino Español y que digan cómo van a hacer ellos en un momento determinado si nosotros vamos a romper relaciones, por ejemplo, con la Repsol o, por ejemplo, con los empresarios españoles que estén acá en Venezuela. ¿Por qué? Porque no podemos seguir permitiendo que estos señores, empresarios y gobiernos, uno incluso ve el gobierno, yo lo dije el otro día y quiero reiterarlo, uno ve un gobierno que es supuestamente del PSOE, que está siendo secuestrado por la ultraderecha española. Secuestrado totalmente. La ultraderecha española está haciendo lo que le da la gana. Entonces están convirtiendo a España, la están convirtiendo en un reducto, o al Reino Español lo están convirtiendo en un reducto de criminales, de fascistas, de la ultraderecha, planifican golpe de Estado desde allá, envían a gente de inteligencia española que lo agarraron en San Fernando de Atabapo. Los agarraron allá que supuestamente que estaban haciendo turismo. Bueno, el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dice, bueno, vamos a empezar a contar todo lo que se habló con Inmundo, todo lo que donde pone incluso muy mal. O sea, todo lo hablado por Inmundo pone muy mal al Reino Español con ese señor al que están permitiendo que haga lo que está haciendo en España. Entonces llega, aparte de eso, el Congreso Español
no reconoce los resultados de las elecciones y reconoce, según ellos, dice que para el gobierno de Narnia, no el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, están repitiendo el guión de Guaidó 2. Pero hay algo bien interesante. También Jorge allí, pues yo estuve observando de lejito, ¿sabes? Las comisiones que están trabajando con el tema el fortalecimiento del artículo 130 de la Constitución, que es inherente también al artículo 131. Hoy me lo explicaba Iris Varela, y yo de verdad inmediatamente tuve que agarrar y ponérmelo a leer, y de verdad no es solamente fortalecer el 130, hay que fortalecer el 131. Les leo acá, les repito y les leo. Yo he estado observando, yo dije que iba a tratar de observar las discusiones y debates que se están llevando a cabo ahí. Hay otras cositas que tengo que agregar también acá. El artículo 130 de la Constitución, en su capítulo 10, de los deberes, que dice Jorge que los deberes se tienen que cumplir. Pues nosotros tenemos deberes y derechos, ¿verdad? Así como el Estado venezolano y la Constitución nos da derechos, también nosotros tenemos deberes que cumplir. Dice acá, artículo 130, los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Pero yo voy más allá. Con el artículo 131 dice lo siguiente: toda persona tiene el deber obligatorio de cumplir y acatar esta Constitución. Repito, toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del poder público. Por eso yo decía que no es solamente fortalecer el artículo 130, hay que fortalecer a la revolución bolivariana, hay que fortalecer al Estado venezolano, a sus poderes. Por ejemplo, si una persona, estos son ejemplos prácticos que puso allí el presidente Jorge Rodríguez, si una persona, ¿verdad?, no reconoce, fíjense ustedes lo que le voy a decir, no reconoce los resultados, no los acepta, pues, tiene varias vías legales, constitucionales. Si el venezolano que está siendo candidato considera que los resultados le son adversos y que no le satisfacen, tiene toda la potestad de ir al Consejo Nacional Electoral y luego tiene la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Pero ese mismo ciudadano que no le satisfagan los resultados, si ese mismo ciudadano empieza, a tratar de desestabilizar, no va al CNE, tampoco reconoce al CNE, luego no reconoce a la sala electoral, a las sentencias que emita en la sala electoral del Tribunal Supremo, o la sala constitucional, o el mismo Tribunal Supremo de Justicia, la pregunta cae de perogrullo, ¿verdad? Y dice, entonces, ¿para qué tú participaste? Si tú no consideras que el Estado venezolano, si a ti el Estado venezolano, tú no confías en el Estado venezolano, entonces ¿para qué tú participas? Esa es la primera pregunta de perogrullo. La otra pregunta de perogrullo es si un ciudadano, si ese mismo que no le satisfacen los resultados, de antemano ya pregona y dice que no firma ningún acuerdo en el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector de las elecciones, y también se empieza a llamar a potencias extranjeras para que intervengan y den un golpe de Estado o intervengan militarmente en el país, ¿esa persona tiene derecho a ser nuevamente candidato? Esa es otra pregunta de perogrullo. Entonces,
hay algo que nosotros en este momento, yo tengo que decirlo desde el alma, aquí desde el corazón. Hoy Jorge se refirió sobre todo en este tema de las discusiones que se están dando, porque esto no es un tema de discusiones representativas, de un sector X, de un partido político y de sus representantes que están en esa mesa de discusión o en esa mesa de debate. O sea, eso no funciona de esa manera. Y hay que decirlo. Y hay que irle por toda la calle del medio con eso. Porque si van a venir, por ejemplo, supongan, yo estoy poniendo aquí un nombre X, viene el partido X y dice, no, yo no estoy de acuerdo con tal. Ok, pero primero que nada, tú tienes que demostrar que tú tienes un partido político debidamente inscrito, con sus firmas, con sus simpatizantes, y tú estás obligado a esto, por ejemplo, en este caso, esta discusión y debate, tú estás obligado a llevarla a tus bases y discutirla. Eso no es una decisión tuya. No es una decisión personal del que esté al frente de un partido político, sea secretario general o presidente de ese partido político. Él no puede imponer una visión unilateral. Él tiene que consultar a sus bases. Si no lo hace, ya está violando uno de los principios elementales de la democracia participativa y protagónica. Así de simple. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy Jorge hablaba de lo que decían los partidos tipo franquicia, que se habían encontrado con partidos políticos que en estas elecciones tenían un dueño X, pues, que era el que se presentaba con el partido político, las siglas de ese partido. Pero hace 6 años se presentó otra persona diciendo que era el partido era de él. Es decir, que se está dando un acto de corrupción porque están digamos, transformando el tema de los partidos políticos como una especie de franquicia que puedes poner a la venta. Eso también es corrupción. Y hay que debatirla, hay que penalizarla. Por eso que la discusión y debate va directamente involucrando aquí a la ley electoral, ley del Consejo Nacional Electoral o ley electoral, ley de partidos políticos y otras leyes que sean inherentes al tema electoral y al tema de protección y invulnerabilidad que debe tener el artículo 130. Por ejemplo, le decimos, si alguien empieza a cometer, por ejemplo, hace un llamado pues, a Estados Unidos a invadir a Venezuela, ¿por qué nosotros tenemos que dejar correr la arruga? ¿Por qué nosotros tenemos que permitir que esa persona, ¿verdad? Por eso es que el artículo queda así como borroso en el momento en que, bueno, lo que pasa es que ese es mi derecho. Llamar a la insurrección es un derecho. Llamar a la intervención de un país extranjero en tu patria, en tu tierra, es un derecho. No lo es. Es un delito. Es un delito. Nosotros tenemos en este momento una oportunidad única. Una oportunidad única de poder fortalecer el Estado. Y cuando digo fortalecer el Estado, es fortalecer a la estructura del Estado. El Estado no puede ser vulnerado por ninguna persona que sea pagado por una potencia extranjera para tratar de desestabilizar o tirar un golpe de Estado. Eso no puede pasar. Es más, de hecho, ni siquiera puede germinar. Vean ustedes cómo estoy utilizando esa palabra. Aquí no es que los derechos son progresivos. No, ya voy, espérate un momentico. ¿Hasta dónde llegan tus derechos y hasta dónde llegan los míos? ¿Hasta dónde llegan tus deberes y hasta dónde llegan mis deberes? ¿Verdad? Si van a venirse con el tema de que no, Venezuela es una dictadura, porque Venezuela no te permite ni siquiera protestar. No, ya voy, espérate un momentico. Vamos a hablar de protesta. Tú puedes hacer una protesta. Y el Estado te garantiza que esa protesta puedes efectuarla. Pero si esa protesta tiene un sentido insurreccional, un sentido de entrega de la patria,
un sentido de apertura a potencias extranjeras para que intervengan militarmente, eso es protesta. Por eso, nosotros tenemos ahorita la oportunidad y no podemos ser timoratos, ¿sabes? No podemos ser pacatos. Hoy yo escuché esa palabra, me la dijo una persona a la que quiero muchísimo, a Carola Chávez. Y Carola me dice, nosotros no podemos seguir siendo pacatos. No podemos seguir siendo pacatos. Y es verdad, y lo estuve hablando con Iris también. Nosotros para poder fortalecer el artículo 130 tenemos que ser muy claros en las leyes. Y cuando decimos claro es que hay que atacar la germinación de cualquier acto subversivo insurreccional que vaya en contra de la patria, en contra del Estado, en contra del pueblo venezolano, porque eso, y ya lo hemos demostrado ampliamente, termina en muertos. 28, 29, 30, hubo 27 muertos en el país. La pregunta es, ¿quién los paga? ¿Quién paga por esos muertos? ¿Quién llamó a los comanditos y bandas criminales a salir a la calle? ¿Yo? ¿El Estado venezolano? ¿La revolución? ¿Los chavistas? Porque es verdad lo que dice Jorge, allá afuera dicen van 27 muertos, pero no dicen de qué bando son los 27 muertos. Y no dicen que esos 27 muertos lo ocasionaron unas bandas criminales. Entonces la idea de crear en este llamado que estamos haciendo ahora y que nos hizo el presidente de la Asamblea Nacional, para fortalecer el artículo 130, no puede ser pacato, no puede ser timorato, no puede ser blandengue. Mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Mis deberes terminan donde comienzan los tuyos. Aquí tenemos deberes y derechos. Y la única manera de reventar una insurrección, de reventar un plan imperial en contra de Venezuela, es atacar el mal en su germinación. Cuando medio asome la cabeza, la ley tiene que ser, como yo siempre digo, sec lex dura lex. La ley tiene que ser muy dura. Nos van a decir terroristas, nos van a decir autoritarios. Mala leche. Me disculpan la palabra. Pero aquí hay una ley. Eso igualito. El Reino de España, ese fascismo putrefacto franquista que está allí adornando y tomando cuerpo dentro de España, afectando a los españoles, afectando a catalanes, afectando a andaluces, afectando a gallegos, afectando a vascos, afectando a todo el mundo. Esa infección está siendo aceptada por un gobierno que se dice de izquierda. Nosotros somos un Estado soberano, libre, independiente. Y España, ni Estados Unidos, ni nadie nos va a decir a nosotros cómo gobernar el país. Nuestros asuntos los resolvemos nosotros. El Congreso español se puede meter esa resolución en donde acepta al señor Edmundo González Urrutia como presidente de Narnia por donde menos le quepa, para que le duela. El reino español y el Congreso español y todo el fascismo español, el nazifascismo español, no puede seguirse metiendo con Venezuela. Y nosotros no podemos permitírselo. Por eso hoy firmamos ese acuerdo. Por eso hoy ratificamos el acuerdo y se lo enviamos al Ejecutivo para que tome cartas en el asunto. Hay que romper relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España. Ellos allá que vean qué hacen. Pero nosotros no podemos seguir permitiendo que sean un refugio, que sean un reducto de lo más granado del fascismo.
Ellos quieren sus fascistas, queden y regodéense con ellos. Bailen, hagan orgía con ellos, ese es su peo. Pero con Venezuela no se mete nadie. Con nuestro país no se mete nadie. En eso nosotros tenemos que quedar muy claros. Esa revisión de las leyes y construcción nueva de esas leyes, de las leyes electorales, en donde se tiene primero que un candidato tiene que tener moral y tiene que tener currículum para poder ser candidato a diputado, alcalde, a gobernador, a presidente. No puede ser ni un ladrón, no puede ser ni un criminal, no puede ser ninguna persona que esté involucrada en un acto de corrupción o de criminalidad o de genocidio. Simple. Y menos puede ser prófugo de la justicia y escondido en otro país. Así de simple. ¿Les gusta? No les gusta. Ese es su problema, repito. Si les gusta o no les gusta. Pero eso hay que hacerlo de esa manera. Por eso es nuestra lucha. Porque se tienen que acabar estos ciclos, ¿saben? Estos ciclos que ellos van preparando, siempre preparando. Hay un sobrenombre que le pusieron al tetón de Alemania, que es el mejor que pude haber escuchado. Sí, porque aquel está apostando a la muerte de todo el chavismo. Él dice que el chavismo, todo hay que matarlo, todo hay que exterminarlo. Le dicen teteperra. Sí, teteperri, ¿verdad? O sea, cuando yo dije, por favor, ¿y qué culpa tienen las perritas? Me dice, no, ese es el propio teteperra, pues. Ese, Daniel Lara Farías es el propio teteperri, es verdad, es verdad. Ya le cuelgan, pues. Ya le cuelgan. Pero es que viven en eso. El Estado de Derecho, mire, el Estado de Derecho, Estados Unidos, se lo está llevando al baño, ¿saben? Al váter, como dicen por ahí, al váter club. Se lo está llevando de papel toalé. La Carta de las Naciones Unidas se la está llevando al baño. No le importa. ¿Ustedes vieron lo último que hizo Estados Unidos? ¿Quieren saberlo? Ojo, lo hizo Israel en Washington, con aprobación del gobierno norteamericano, Joe Biden, para que usted vea hasta dónde llega el fascismo. Acaban de coronar rey de Irán al hijo de Reza Pahlavi, del que era el Shah de Irán y fue derrocado por la Revolución Islámica. Lo hicieron en Washington. Y hay una foto del señor Reza Pahlavi, del Reza hijo, al lado de Netanyahu. Y a los señores del sionismo no se les ocurrió otra, digamos, magnífica idea que agarrar en Washington, en Estados Unidos, coronar al hijo de Reza Pahlavi, un criminal, un genocida, prosionista, que fue derrocado por la Revolución Islámica, lo acaban de coronar rey. Hasta estúpidos son, porque no fue rey. Supuestamente lo coronarían como Shah de Irán. ¿Saben qué banderas estaban ondeando detrás de esa coronación? La bandera de Israel, la de Estados Unidos y la bandera de Irán imperial del Shah de Irán. ¿De cuándo? El Shah de Irán. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Cómo es eso de que a Estados Unidos se le ocurre, o a Israel se le ocurre, decretar que Irán tiene un rey? Eso da risa, créanmelo. Pero al mismo tiempo que da risa, cuando tú encuentras más de 42.000 muertos, de los cuales 16.000 son niños, en un genocidio que no tiene nada de religioso, que es un plan de colonización de todo el área. Cuando tú ves eso, tú dices, no, esto no es un juego. Como aquella película que decía, no es nada, mamá, no es solamente un juego. No, esto no es un juego.
Entonces, así están los españoles. Los del Reino de España, los de Vox, los de PP, el mismo, los de la transición, pues. Los de la transición. Así están ellos. ¿Qué pueden decir ellos ahora? ¿Quién carajo le dijo al Congreso español que tiene que decretar desde allá que este tembleque de mierda que tienen allá metido, escondido, criminal, incluso criminal de guerra, en la guerra que, pues ni siquiera guerra, el genocidio que se cometió en El Salvador, supuestamente, según el Congreso español, es presidente de Venezuela? ¿Quién carajo les dijo a ellos que tienen que meterse con nuestra, con nuestro gobierno, con nuestra soberanía? ¿Se fijan por qué es tan importante el agarrar esta señorita que está aquí y fortalecerla? Esta señora hay que fortalecerla. ¿Por qué? Porque la próxima vez que venga una María Corina Machado a tratar con esa ley, que venga una María Corina Machado o algo similar a María Corina Machado a tratar de imponer su ley salvaje del oeste, nosotros le salimos con la ley y antes de que comience va presa. Nada más en la germinación. Así es como tiene que hacerse. Ustedes me disculpan, cero pacatería, cero timotería. O sea, aquí nadie está. Aquí vamos a dejar la timidez y vamos a dejar la pacatería por un lado. La ley es la ley. Es dura, pero es la ley. Sec lex, dura lex. Punto. Vamos a poner el video ese por favor, ¿cómo se llama? De la operación esa, ¿cómo se llama? Ve a ver si está el video ahí de la eliminación de Estado de Derecho, compadre. Por favor, le agradezco. Vamos a ponerlo. Póngalo, pues. ¿Está listo? ¿Lo tienes? Operación. Eliminación del Estado de Derecho. Eliminación del Estado de Derecho. ¿Lo tienes? Dear friends, it is my enormous privilege to present to you His Royal Highness, the Crown Prince of Iran. Reza, please come up here. And by the way, I think in this room, we probably prefer another title for you. So I'll call him His Majesty Reza Shah II. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I would like to begin by thanking Dr. Adelson, Mr. Carr, and their team for convening such an important conference at such an important time. متوقعتش انه نطلع من البلد وصعب طلوعنا من البلد ومن وطننا الارض. صعبه كثير هذه. بعدين هذه اجت الحرب غطت على الحرب الاول، حرب 48 غطت عليها. اصعب من الكل. اما هذيك صحيح انه انتكبنا وتأثرنا اللي دسرنا وطننا بدورنا، لكن اجت هذه الحرب أصعب وأعطل. مات لي قبل شهر أولاد 2، وواحد له صبي صغير، ومرته، وابن الثاني مات هو وبنته 5 أنفار. يكفي شرنا لما رحنا على الأقصى، رحنا صلينا عليهم ودفنوهم، وأنا دموعي بصب.
5 أنفار مشكلين مبين أشكره هذيك كان فيها الشهداء يعني بالنسبة لليوم اليوم صعب بكون الشهداء اللي صار فينا أكثر هذا شهداء مبين مئات الشهداء مئات ألوفات الشهداء هذيك خفيف ماتوا منها خفيف Estados Unidos utiliza varios mecanismos para inmiscuirse en países y sectores de la economía de estos países. Si nos centramos en el último cuarto de siglo, tenemos la guerra contra las drogas, por ejemplo, como uno de esos mecanismos. Se inicia una guerra contra las drogas en todo el mundo. Se utiliza esta artimaña para que Estados Unidos pueda ofrecer ayuda a los países. Washington establece operaciones y coloca agentes de la DEA, la Administración de Control de Drogas, en varios países. En Brasil, por ejemplo, tenemos una oficina de la DEA en Río de Janeiro. Y estas personas no hacen otra cosa que espiar, recopilar información y enviar esta información a Estados Unidos. La lucha contra la corrupción no tiene mucho que ver. Es bien sabido, existen muchas pruebas que los fiscales y el juez de la operación Lava Jato fueron entrenados en Estados Unidos. Esta gran operación anticorrupción en todo el mundo sigue una directriz estadounidense centrada en destruir las empresas nacionales extranjeras en sectores estratégicos en los que Estados Unidos y sus aliados tienen intereses. Yo cuando a mí me dieron esa noticia, cuando a mí me dijeron lo de la noticia de este chulo, pues es un chulo igualito que el reycito de España, son chulos, viven de supuestamente tener sangre azul, eso es todo, son chulos que no han hecho nada en toda su vida, simple. Uno soporta un estado fascista, porque hay algo que no se dijo hoy ahí en la asamblea. Jorge fue muy descriptivo cuando estaba hablándole directamente al rey de España y directamente a Feijóo, directamente a Borrell, directamente a toda esta partida de fascistas. Pero hay algo que no se dijo. En España, y ellos lo saben, pues yo no estoy mintiendo aquí, la constitución de la transición, esa que lograron, esa constitución hermosísima que tienen los españoles, no puede violar, escúchese bien lo que le voy a decir, no viola el Estado de Derecho del máximo, del jefe de Estado, que en este caso es el rey español. El rey español puede robar, yo se lo decía a Carola Chávez, el rey español puede robar y no puede ser imputado. No me creen, busquen la Constitución española, búsquenla. Yo no estoy mintiendo. Es inviolable, inmune. El rey emérito, con un vagabundo, no le han podido abrir juicio. Han demostrado 10.000 veces que ha llegado a acuerdos secretos con amantes, le ha pagado a las amantes, se ha robado todo el dinero del mundo, ha hecho negocios ilegales en países árabes. Y ese señor que está ahí, ese señor no lo puede tocar la ley. Y después hablan paja de Nicolás Maduro. Después hablan paja de la Revolución Bolivariana. No pueden tocarlo. Así mismo, puede robar. Puede montarse el escándalo por la revista Hola y todas las revistas X, Y, Z. Y todo aquel en España que pida el enjuiciamiento de los reyes va preso. Lo atacan porque la Constitución no lo permite. Esa es la Constitución de un país que pretende decirnos a nosotros cómo vivir en democracia. Así mismo. Es igual que Estados Unidos. ¿Cómo es posible que ahorita por tratar de ganarse los electores salga Donald Trump y lo primero que diga es Biden está cometiendo un error porque ya deberían de haberle disparado a las plantas nucleares de Irán? ¿Ese tipo es idiota, es estúpido o tiene un problema en la cabeza?
Y todo para ganarse a los electores. El ataque ahora es contra Irán. Recientemente estaba diciendo que era mejor retirarse de todas esas cosas, tirarse para atrás, que no vayan, que el Estado de Israel debería de parar el bombardeo y el genocidio, pero sigue bombardeando y sigue cometiendo genocidio todos los días. Y sale nada más que para ganarle la partida a Kamala Harris a decir semejante barbaridad. Y no es nada, se los digo así, todos, absolutamente todos los comentaristas, hasta los más fascistas, que están en negocio.tv dicen que sí está loco. En negocio.tv, que es un canal fascista, que lo único que le importa es el dinero. En negocio.tv cuestionan, una, la política de Biden, dos, la política de Trump. Incluso cuestionan el genocidio a Gaza, el genocidio que se está cometiendo ahora mismo contra el pueblo del Líbano, contra pueblos árabes. La torpeza y el barril sin fondo en que se ha convertido el gobierno de Zelensky. Lo cuestionan allí porque les está pegando en el bolsillo a todos los pueblos europeos. Y llega el estúpido porque no tiene otro carajo, tiene que ser tarúpido, es tarado con estúpido, porque tiene que estar mal de la cabeza, y dice que dispararle. ¿De verdad ustedes creen? Y yo se los digo así desde el centro de mi corazón, ¿de verdad ustedes creen que Irán es mocho? Irán no va a responder. Nunca yo he visto al sionismo tan acorralado como ahora. Y como niñito hijo de rico, sigue cometiendo el genocidio y cada vez más, en todo el mundo, incluso a los que apoyan al sionismo, ya se les hace muy difícil apoyar el genocidio que está cometiendo. No pueden. No se puede seguir defendiendo lo indefendible. Y el otro tarado estúpido, el tarúpido del Netanyahu, sale corriendo a declarar persona no grata al secretario general de la ONU, que no ha hecho mucho, pero a declararlo persona no grata. ¿Es tipo de idiota? Y esa es la política que se está llevando a cabo ahorita, una política de secuestro absoluto. Nosotros nos asombramos, por ejemplo, cuando el caso de los 5 héroes de Cuba. Nosotros nos asombramos mucho más cuando agarraron y secuestraron a Alex Saab en Cabo Verde. Y peor todavía, nos dimos cuenta de cómo estaban reventando el Estado de Derecho cuando trasladan, entre gallos y medianoche, trasladan a secuestrado a Alex Saab a Estados Unidos. Y nosotros pensábamos, bueno, esto es la repanocha, compadre. Aquí están cometiendo todas las violaciones del Estado de Derecho. La Carta de las Naciones Unidas, repito, se la están llevando para el baño. Pero lo que está pasando en Gaza, ahora con el nombramiento de un rey de Irán, como que si los iraníes deben estar ahorita, no sé, bailando en una pata porque van, oh, tenemos un rey. Los mismos errores, es porque es la misma narrativa que están cometiendo contra Venezuela y contra varios países. Por eso yo puse los otros 2 ejemplos. Por eso puse el ejemplo de lo de Brasil. Pero es terrible. Son estúpidos, son tarados y no han entendido. Y ya se lo dijo el mismo Putin. Digo, no pretendan mantenerse por la fuerza porque no lo van a lograr. En este momento se están moviendo las milicias, no puedo decir los nombres porque si no me trancan el canal. Se están moviendo milicias, escúchese bien, de todas partes de los países árabes para defender al Líbano y defender a Gaza.
Y poco a poco en el mundo. Eso igual Irán. Irán respondió ¿cómo? Respondió con el pleno derecho a la defensa, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Ustedes me atacaron a una embajada y yo les respondo. ¿A qué le respondió Irán? A bases militares, no como el cobarde sionismo, como el cobarde de Netanyahu, que manda a bombardear sitios con civiles. ¿Ustedes han visto de algún bombardeo de Gaza, de algún bombardeo de Hamas o de algún bombardeo de Hezbollah o de algún bombardeo de Irán? ¿Ustedes lo han escuchado que vaya directo a civiles? No. Sin embargo, se fueron directo a matar, genocidio, directo a matar cuadras enteras, compadre, en donde hay civiles. Y Estados Unidos está calladito la boca, volteando para allá. Macron se le ocurrió decir, mira, esto hay que pararlo. Y salió Netanyahu, declarado persona no grata. Coño, se está quedando solo, el sionismo se está quedando solo. Estos genocidas se están quedando solos y no van a poder recuperarse. La lucha del pueblo palestino seguirá. Vamos a ver al presidente Nicolás Maduro hablando precisamente del antinazismo y el antifascismo y la guerra, la masacre en Palestina y el Líbano. Rueda. Palestina, de manera legendaria, fue epicentro de la convivencia cultural religiosa del judaísmo, del cristianismo y del islam. Siempre. Hasta que se entronizó el proyecto colonialista de Estados Unidos, el Reino Unido y de Europa. Luego de la Segunda Guerra Mundial, llamada así, donde Hitler, como representación de lo peor de la cultura occidental, exterminó al pueblo judío. Los persiguió, asesinó a más de 6 millones de judíos. Y pasada la guerra, eso poco se dice, ningún país de Europa quería tener a los judíos en su territorio. Había culminado la guerra. El Ejército Rojo de la Unión Soviética liberó los campos de concentración. ¿Tú sabes quién descubrió la existencia de los campos de concentración y liberó a nuestros hermanos judíos de los campos de concentración? El Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Salvaron a miles, a millones de judíos. Y cuando terminada la guerra, los judíos fueron puestos en guetos y los despreciaban. Y la Unión Soviética, en un gesto de nobleza sin límites, acompañó la idea de que fueran recogidos en Palestina los judíos que eran expulsados y perseguidos y despreciados por Europa. Así llegaron los primeros judíos. Y Naciones Unidas aprobó una resolución que del mismo día de su aprobación empezó a ser violada por quienes tomaron el poder político entonces de este proyecto de ocupación de Palestina. Palestina siempre fue Palestina y hace 76 años empezó la tragedia del pueblo palestino, pueblo árabe, pueblo semita, porque se habla es antisemitismo, pero el pueblo semita más antiguo es el pueblo árabe, los palestinos. Así que bombardear y matar palestinos es ser antisemita. Apoyar el asesinato de Palestina es ser antisemita. Y se convirtió en un gran conflicto de la humanidad. Es un conflicto que tratan de darle un barniz de religioso. No es un conflicto religioso. No es una lucha entre judíos, musulmanes. Porque también durante 76 años han bombardeado y asesinado a nuestros hermanos cristianos allá y a sus iglesias. Es un conflicto entre el proyecto colonialista de Estados Unidos, del Reino Unido, de Europa, para
controlar un enclave de un Estado militarizado y poder expandir todas sus capacidades de influencia y de dominación y hegemonía hacia el resto de la región. Es un conflicto que hoy está presente. Hoy se está cumpliendo un año precisamente del inicio del genocidio. A mí me sorprende, tú que eres periodista, que haya portales de noticias, que haya medios de comunicación que titulen un año de la guerra de Israel contra Hamás. O del ataque de Hamás a Israel. Sí. Así lo estamos titulando. Pero también quien titula un año de la guerra de Israel contra Hamás es cómplice del genocidio. Así lo creo, así lo digo, y no nos van a callar. Llámese como se llame en el mundo, porque se tiene que hablar de un año de la guerra de exterminio más horrorosa que se haya conocido desde época de Hitler. No se conoce otra. ¿O es que los 27.000 niños y niñas que murieron bajo las bombas de alta precisión de la aviación de Netanyahu eran de Hamás? ¿Es que los 42.000 hombres y mujeres eran de Hamás? ¿Es que las más de 10.000 mujeres que murieron cocinando en su hogar eran de Hamás? ¿Es que el 80% de los edificios y casas de vivienda destruidas, 80%, eran cuarteles de Hamás? Edificios enteros, casas, apartamentos, ¿eran de Hamás? No, es una guerra de exterminio contra el pueblo árabe palestino. Y es una guerra que tenía años de preparación y que ahora, antes podíamos decir, amenaza con desbordarse, ya se desbordó. Ya se desbordó. Ya comienza a ser una guerra demencial de agresión y exterminio contra los pueblos del llamado Medio Oriente, que lo llaman así. A mí no me gusta mucho ese concepto, pero lo utilizan para el entendimiento. Ya es una guerra también contra el pueblo árabe del Líbano. Bombas de alta precisión. Habráse visto que los aviones de guerra de mayor tecnología del mundo que tiene Netanyahu y el régimen de Netanyahu lancen las bombas de precisión más destructivas del mundo a edificios de apartamentos. ¿Cómo se llama eso? O hospitales. Guerra. Eso se llama genocidio, guerra de exterminio. O hospitales. O como hoy en la mañana, escuelas, para destruir campos de refugiados y matar niños, mujeres, ancianos que están en los campos de refugiados, o a mezquitas sagradas, la destrucción de las mezquitas como actos salvajes de venganza contra las creencias religiosas a las que tiene derecho el pueblo musulmán, nuestros hermanos musulmanes. Así que es una guerra de exterminio que ahora además amenaza con incrementarse contra el pueblo árabe de Siria, querido y árabe, querido pueblo de Siria, contra el pueblo de la República Islámica de Irán y contra todos los pueblos, y convertirse en una guerra salvaje, demencial, que es tapada por los medios occidentales. Exacto. El proyecto sionista es un proyecto colonialista que ha demostrado su capacidad de violencia y matanza durante 76 años. Lo que la humanidad entera está viendo en este momento es lo que el pueblo palestino y los pueblos árabes, y los pueblos musulmanes de la región y cristianos también han vivido durante 76 años. Lo que pasa es que ahora está multiplicado por 1000. El sionismo también ha entrado a financiar y a controlar a la derecha mundial. Detrás de Vox en España y del PP está el sionismo, con dinero, tecnología y apoyo político. Detrás de Milei, Bukele, Bolsonaro está el sionismo. Son creación del sionismo.
Detrás de las redes sociales principales del mundo, hoy dominante, está el sionismo. Elon Musk es un instrumento del sionismo para la conquista del gobierno mundial. Detrás de la derecha extremista, de esta señora, muy criminal, muy violenta, la María Fascista Machado, está el sionismo. Detrás de Capriles Radonsky está el sionismo. Ellos han salido a apoyar el genocidio contra el pueblo árabe de Palestina, del Líbano, de Siria. Debe saber la comunidad árabe, siria, libanesa, palestina, de Venezuela y del mundo. Y los pueblos deben saber que detrás de la derecha venezolana, en sus distintas acepciones, llámese Capriles Radonsky, cobardón, flojo, o llámese María Fascista Machado, violenta, virulenta, loca, está el sionismo, su dinero, su tecnología. Así que el sionismo ha logrado convertirse en el gran articulador de la extrema derecha europea, estadounidense, latinoamericana, caribeña y no me equivoco si te digo del mundo, porque es un plan. No solo se trata ya de controlar la región histórica, desde el Tigris, desde el Éufrates hasta el río Jordán. Ya no se trata solo de eso. Ahora se trata de expandir un sistema de dominación política, militar, financiera, comunicacional, cultural con el mundo. Así que la batalla que está dando la humanidad es la batalla principal de nuestra época. Defender a Palestina y su derecho a la vida, a la independencia, a la existencia, es defender el derecho a la existencia de Venezuela, de América Latina, del Caribe. No estoy exagerando, es una batalla crucial entre el fascismo, el colonialismo en sus nuevas formas, el sionismo y el derecho a la independencia, el derecho a una nueva sociedad, el derecho al decoro, el derecho a la diversidad cultural, porque nos quieren imponer un modelo que es demencial. Se dice que Hitler fue un liderazgo demencial, ¿verdad? Y hoy por hoy creo que nadie podría contrariar estas ideas. Si alguien analizara lo que hizo Hitler, Hitler se le fue de las manos a Estados Unidos, al Reino Unido y a Europa. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Hitler se le fue de las manos. Todo el poder industrial, tecnológico, militar de Alemania, la Alemania de Hitler se construyó con el dinero de los Estados Unidos de Norteamérica, de Londres, del sistema financiero. ¿O es que se olvidan que los principales líderes de la monarquía y del sistema político de Londres hacían así? ¿Se olvidan de que eran nazis, de que admiraban al partido nazi? Toda esa élite europea terminó admirando al partido nazi hasta que se le fue demencialmente Hitler de las manos. Y entonces su proyecto no fue solo conquistar a Checoslovaquia, que se lo permitían. Le permitían conquistar Checoslovaquia, o tomar Polonia, que se lo permitían. Después fue tomar París, que la tomaron en 24 horas, Francia. Después era tomar Londres, que no la pudieron tomar. Después era tomar el mundo, con sus aliados. Francisco Franco en España, reivindicado por el PP español, por el Vox de España, que tiene una posición colonialista, genocida desde siempre, y apoyado por Mussolini, que fue el fundador del fascismo, que fue la inspiración del partido nazi en Alemania. Es la historia que se vuelve a repetir con nuevos actores. Y si en el pasado nuestros antepasados supieron apoyar a los pueblos que lucharon, supieron apoyar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ernesto Villegas, tú que has investigado eso, supieron apoyar a los partisanos que resistieron en Yugoslavia, en Francia, en Italia, y supieron apoyar la batalla contra el nazifascismo y la victoria de la humanidad contra el nazifascismo, nosotros
estamos cumpliendo estrictamente con un legado histórico antinazi, antifascista. Todavía hoy, ustedes van a concentraciones del fascismo en España y levantan la mano. Todavía hoy. En Ucrania, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra. Todavía hoy. En Estados Unidos. Grupos neofascistas. Yo recuerdo hace como 5 o 6 años, yo presenté aquí un trabajo del batallón Azov. Un trabajo hecho por la revista Time, un trabajo audiovisual, hecho por la revista Time, donde se denunciaba el carácter nazifascista del batallón Azov. Y el batallón Azov en este momento es uno de los batallones preferidos, una de las ramas militares preferidas de los ucronazis en Ucrania. O sea, estamos hablando de una infección que tiene, a juro, Europa que crear sus propios anticuerpos. Tiene que crear sus anticuerpos. En España se corre como un reguero, eso es como el COVID. Es una infección, eso sí es una infección. Rusia una vez al año lleva una resolución para prohibir, escúchese bien, para prohibir la ideología nazifascista, prohibirla en el mundo, erradicarla. Y todos los años en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos echa para atrás, le pone veto. Eso que dice el presidente es verdad. La IBM, ¿qué era la IBM? ¿Qué hizo la IBM? Hay cosas que no se cuentan y es historia. La IBM creó las tarjetas para hacer el conteo de los muertos judíos que estaban en Auschwitz. Los vehículos blindados o vehículos tanques entre la Mercedes-Benz, la Ford y la BMW. ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho de que los sectores de poder financiero, que fueron los que financiaron a los nazis, porque ellos tenían la idea de que los nazis podían invadir la Unión Soviética y destruir a Rusia, destruir a la Unión Soviética. Y ellos, por supuesto, tomar a ese gran país, pues, a esa gran alianza que era la Unión Soviética, ¿verdad? Y tomar a Rusia. Rusia es rica en materia prima, en gas, petróleo. Entonces la idea era tomar Europa. Entonces ellos financiaron a Hitler, financiaron a las huestes de Hitler y le permitieron hacer todo lo que quisiera. Recordemos las camisas pardas y las camisas negras. Y recordemos lo que pasó en Italia. La Operación Galio tiene su origen en Italia. Averígüese, vaya a internet y averígüese qué es la Operación Galio. Desde la Operación Galio se empezaron a planificar asesinatos contra grupos de izquierda. ¿Quién estuvo detrás de la transición en el momento en que tenían a Franco entre la vida y la muerte? ¿Quién estaba planificando la transición conjuntamente con traidores de la izquierda española, traidores del Partido Comunista de Carrillo, traidores de ese partido que nació ahí, el Partido Socialista Obrero Español,
¿quiénes estuvieron detrás de esas negociaciones y de esa transición? Que lo digan ellos. ¿Cómo aparece este sujeto oscuro, Felipillo González? Un sujeto oscuro que nadie le daba una peseta por él. Y apareció como de la nada a ser presidente de España, del gobierno español. ¿Y quién participó de esa transición? La CIA, el gobierno de Estados Unidos, que fue en el momento en que cae la Alemania nazi, fue la que protegió a Franco. Franco, que era aliado de los nazis, lo protegió. Estados Unidos de Norteamérica. Fue quien lo protegió. Por eso ahora cuando agarran y nombran rey al hijo de Reza Pahlavi, lo que da risa. ¿Quién fue Reza Pahlavi? ¿Sabe cuántos muertos hubo en Irán por la represión del Shah de Irán? De ese imperio persa. Pregúntenselo. ¿Y por qué cae el Shah de Irán? El Ayatollah Khomeini, al frente de la revolución islámica. Alabado sea Dios. Salam aleikum. Entonces no. Y han contado la historia como a ellos les ha dado la gana. Entonces salen corriendo y dicen, no, ya tenemos rey. Nada más y nada menos que Netanyahu es el que nombra rey al hijo del Shah. Igual como nombraron presidente a Guaidó, igual como pretenden nombrar presidente a un imberbe tembleque viejo de mierda que está allá, pero eso sí, con un pasado bien criminal, lo pretenden nombrar presidente allá en España, el reino español. No, nómbrelo conde, infanto, como dice Jorge Rodríguez. Ese es su problema. Ustedes ténganlo allá, pero ustedes, y yo esto es un llamado que le hago al pueblo español, pues yo sé que el pueblo español no está de acuerdo con eso. Yo le hago un llamado al pueblo español. Esto hay que rechazarlo. El Estado español se ha convertido, el reino de España se ha convertido en un reducto del fascismo. Y sobre todo de la extrema derecha venezolana. Se ha convertido en un reducto y tiene a su horda de mercenarios de los medios de comunicación protegiendo, y tú sabes. ¿Quién es Leopoldo López? ¿Quién es Lilian Tintori? ¿Quién es el otro chulo que anda detrás ahorita pegado de las nalgas de Inmundo? El señor Antonio Ledesma, este vampiro. Entonces salen corriendo a acusar a Irán. Irán que bombardeó. Entonces Israel tiene derecho a defenderse. ¿Defenderse? Eso no es guerra. Eso es genocidio. Y hay una cosa bien buena, porque a veces agarran y hacen entrevistas y les sale el tiro por la culata. En Sky News, un órgano noticioso se puso a entrevistar al profesor Marandi, un profesor iraní. Momento, estoy hablando de 48, 72 horas después del bombardeo de Irán, a las bases del sionismo, bases militares del sionismo. ¿Y qué contestó el profesor Marandi a Sky News? ¿Quieren verlo? Rueda. Well, Professor Mohammad Morandi from the University of Tehran joins us now. Thank you very much for being with us, Professor. I just wonder, first of all, what has Iran achieved by this attack on Israel? Very few of the missiles got through. It, in effect, failed. Many people are calling it a humiliation for Iran. I think that's a lot of wishful thinking on behalf of you and your colleagues at Sky News. It was a massive blow to the Israeli regime. And the history of this conflict doesn't go back to last year. It is 76 years of ethno-supremacism, ethnic cleansing, and this is a racist regime that you support.
What the problem is that you cannot recognize that the difference between you and us is that you support racism and racial hierarchy, and we reject it. And the Israeli regime, if they dare strike back at Iran, we will hit them much harder next time. We will beat them into submission. But they will strike back, won't they? No sovereign country can put up with having 180 ballistic missiles fired at them. So they will hit back, they will hit hard, and they could well hit your nuclear facilities, your oil production installations. They could cause Iran serious damage. Listen, instead of the rhetoric, be real, because you're misleading your own people. Iran has countless underground missile sites with hundreds of thousands of missiles across the country. They were made after the U.S. invasion of Iraq and Afghanistan to deal with a potential war with the United States. So this puny regime, it is not a state, it is a colony. It is a racist, ethno-supremacist colony which the people call themselves the chosen people. Unlike you, we do not believe in chosen people. And the Palestinian people on that land who've been displaced and pushed into Gaza and who've been slaughtered regularly over 76 years, we will not stand for that. All people in the whole of Palestine must be equal. The Israeli regime, if they strike Iran, we will hit them much harder next time. And they can pretend that they got away, but we hit them very hard last night. We hit their bases. And unlike the Israeli regime, which constantly carries out slaughter and genocide and was carrying out a Holocaust in Gaza, we struck their military targets because unlike you, we actually care about human rights, not you. Professor, let me just say that we're on the verge of an all-out war, or certainly a war between Israel and Iran. It could be a war that Iran loses. If Iran does lose that war, do you think that the current Iranian regime could survive a defeat? Because that is if what you say is right and Iran is going to hit back even harder, that could be where this all ends up. Iran will not hit back harder. Iran will hit back much harder. The head of the Iranian forces says Iran will target and destroy all of the Israeli regime's infrastructure. This was the tip of the iceberg. Iran will lose no war. The Israeli regime will. It is time for you and others to end your racism and to end your support for the superior race and to accept that all people in Palestine have equal rights and the Palestinian people have a right of return. Jews, Christians, and Muslims are equal. Unlike what you say, they are equal, and we will accept nothing less than that. The regime must go, and all people must be treated equally. Right. And if the only thing, there's no doubt that Israel will lose, but the only variable here is the United States. If the United States gets involved, have no doubt, the U.S. will be swept out of Iraq by the Iraqi resistance, and all its assets in the Persian Gulf will be destroyed. All those regimes U.S. bases will be destroyed, and the oil and gas markets will cause a situation where the global economy will collapse and millions of people will be on the move. So be careful about making stupid mistakes, and the West should stop with its arrogance and get real for once. Okay, Professor, thank you very much for being with us. Thank you. Hay algo que no han entendido estos medios de comunicación. Ellos tratan de mantener una retórica, una narrativa, pues. La narrativa es que supuestamente, bueno, la etnosupremacía de Israel va a triunfar. ¿Ustedes saben cuánto tiempo lleva Irán preparándose para esto? Pues no solamente preparándose, sino que Irán y muchos de las milicias que están ahora mismo en Medio Oriente
sin contar con lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en China, ¿verdad? Se están preparando para esto. ¿Por qué? Porque el matón de barrio estuvo haciendo y estuvo campeando a sus anchas por tierra ajena. El sionismo y el gringo vaquero estuvieron campeando por todos lados porque les daba la gana. Pero no contaron con algo poderoso que son los pueblos. Yo quiero repetir esto. Y creo que Estados Unidos en su arrogancia y Netanyahu y el sionismo en su arrogancia no lo ha entendido. Los pueblos, cuando responden por honor, por lealtad a su patria, por soberanía. No responden por dinero. Los pueblos responden por honor, por defender a su patria, compa. Ustedes no ven lo que está pasando en Ucrania. Gente que está dejando banderas blancas. Hay soldados que fueron llevados a la fuerza, al frente de guerra en Ucrania y dejan papeles blancos anotando, por favor, nos queremos entregar. Mercenario, que veían muy sabroso ese mercenario, por ejemplo, atacando Gaza. Muy sabroso ese mercenario, por ejemplo, atacando en Vietnam, al principio. Pero cuando esos pueblos se fortalecieron, cuando esos pueblos agarraron y dijeron, mira, tenemos la fuerza, no solamente moral, sino que nos preparamos para una guerra de larga data, una guerra permanente, la guerra del pueblo, de defensa integral, de defensa de la nación, de defensa de la soberanía. Eso no lo para nadie. Y parece que los gringos, los cowboys y los señores sionistas no lo entienden. Lo que está pasando ahora mismo en África, en Mali, en Burkina Faso, en esta tierra, se cansó de entregar recursos. Se cansó de que vinieran y le robaran sus minerales, que le pertenecen a esos pueblos. Así como nos pertenece a nosotros el oro, como nos pertenece a nosotros el petróleo, como nos pertenece el coltán. Y ellos no han entendido eso. No lo entienden. Por ejemplo, cuando ellos hablan de China, hablan bajo el punto de vista occidental, no hablan bajo el punto de vista del pensamiento del pueblo chino. El pueblo chino tiene una forma de vivir totalmente ajena a lo que los señores gringos piensan debe ser China. El solo hecho de nombrar como rey a un tipejo chulo, hijo de un señor que era un represor y un asesino y un genocida del pueblo iraní, y creer que en Irán va a salir gente a defender a ese señor hijo del Shah, del difunto Shah, que tanto dolor le provocó al pueblo iraní, de verdad es ser obtuso, es no entender para dónde van nuestros pueblos. Ahorita el 17, 18 y 19 de octubre se van a dar los BRICS. Los BRICS no es el presidente Putin. Los BRICS no es Xi Jinping. Los BRICS no es el presidente de India. No es el presidente Lula. No es el presidente de Sudáfrica. No, es una nueva visión de un nuevo mundo más justo, de un nuevo mundo al que todos los pueblos expoliados del mundo quieren ir. ¿Cómo los detiene? Países de la OTAN, Fico, se lo dijo claro y raspado la OTAN, nosotros vamos de nuevo a tratar de tener relaciones con Rusia porque queremos hacer intercambio con el gas, queremos petróleo, queremos energía.
Pero nosotros no podemos seguir como país europeo, lo dice Fico, como país europeo nosotros no podemos seguirnos entregando a Estados Unidos. Y eso parece que no lo entienden ellos. No lo entienden. Y es muy doloroso que sigan sin entenderlo, porque la caída va a ser brutal. La OTAN ya no tiene capacidad para enfrentar a Rusia, ni a China, ni a todos los países, que estamos decididos a ser libres. Puede ser el deseo de un presidente de un país latinoamericano, de un presidente de extrema derecha o de un presidente de derecha que quiera seguir siendo un lacayo, que se quiera seguir arrodillando, un presidentico de estos que se quiera seguir arrodillando a los gringos. Ese es su problema, pero los pueblos no quieren, simple y llanamente no quieren que eso suceda. Yo creo que me da chance, Guerrero, de poner Mockingbird, la operación Mockingbird. Y estoy hablando de la operación Mockingbird porque la CIA tiene los medios para tratar de reclutar a periodistas. Reclutar periodistas para tener una información. Ya esto nosotros lo hemos visto más de una vez, pero la operación Mockingbird es un ejemplo de ello. Vamos a verlo. Rueda. We had several other people in the country, even among the Jews, the Zionists particularly, who were against anything that was to be done if they couldn't have the whole of Palestine and everything handed to them on a silver plate so they wouldn't have to do anything. It couldn't be done. We had to take it in small doses. You can't move 5 or 6 million people out of a country and fill it up with 5 or 6 million more and expect both sets of them to be pleased. We had all sorts of objections to everything that was done. Something had to be done. We went ahead and done it and had it done, and now it's working out. Eventually, I think we'll have them all satisfied, but it's going to take a great deal of time yet to get the job done. Los intentos de la CIA por captar periodistas para su causa han sido insistentes, adaptados a su tiempo y, en general, bastante exitosos a lo largo de la historia, incluyendo en el presente. La idea es bastante sencilla: poner en nómina a trabajadores de la prensa para que posicionen mensajes y enfoques que la agencia de inteligencia estadounidense quiere posicionar, pero hacerlo sin que la audiencia lo note. Así, millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos terminan consumiendo volantes propagandísticos de la CIA creyendo que se trata de periodismo independiente, objetivo y balanceado. ¿Les suena la fórmula, verdad? Bien. Como suele ocurrir con casi todas las operaciones encubiertas de Washington, sabemos mucho más de las llevadas a cabo hace décadas y que reconocieron que las que tienen lugar en estos momentos y hoy niegan. Así que comenzaremos con las primeras. La década de 1970 fue para la ciudadanía de Estados Unidos una etapa de descubrimientos y, en parte, de cierta pérdida de la inocencia. En esos años se destaparon varios escándalos de intervenciones ilegales gubernamentales dentro y fuera del país, desde espionaje hasta ejecuciones extrajudiciales, con, por decirlo de alguna manera, el caso Watergate como la gota de water que colmó el vaso. A raíz principalmente de ese escándalo, en 1975 se creó el Comité Church, llamado así por el apellido del senador que la encabezaba y quién sabe si, tal vez, también por la necesidad del Deep State estadounidense de confesar algunos de sus pecados más inconfesables para tratar de redimirse ante la ciudadanía. Entre los muchos casos escandalosos que salieron a la luz, que bien pudieran haber hecho que el Comité Church tuviera que ampliarse a Comité Catedral, se supo de la que sería conocida posteriormente como Operación Mockingbird. El hecho de que el informe del Senado estadounidense estuviera plagado de pecados mucho mayores, como una retahíla de planes de magnicidio en grado de tentativa o completados, promovidos o implementados por la inteligencia estadounidense en todo el mundo, hizo que lo de pagar a periodistas para que hicieran copia y pega de memorándums de la CIA pasara relativamente desapercibido. Sin embargo, es en ese aspecto que nos centraremos.
Según el informe Church, en aquellos años, alrededor de 50 periodistas eran asalariados de la agencia, aunque esa relación laboral y editorial se llevaba a cabo en total secreto. Es bueno matizar que en aquellos años, 50 periodistas implicaban mucho más que ahora. En tiempos que no existía internet ni redes sociales y los canales de televisión eran más escasos, el alcance de un periodista era mucho mayor en promedio de lo que es ahora. Entre las tareas de aquellos periodistas en nómina de la CIA no solo estaba difundir los temas que la inteligencia estadounidense quería posicionar con determinado enfoque, disfrazándolos de información, sino también ejercer labores de información, pero en el sentido de informantes, es decir, espionaje puro y duro. Lamentablemente, el informe del Comité Church no especificaba nombres de esas decenas de periodistas agentes. Suponemos que los autores del informe deseaban evitarse problemas o directamente seguir vivos. Al fin y al cabo, en el documento también abordaron varios de los aspectos más tenebrosos del magnicidio de JFK y al investigar, sin duda, aprendieron bastante sobre cómo funciona el Estado profundo en Estados Unidos. Sin embargo, investigaciones periodísticas, pero periodísticas de verdad, surgidas en años siguientes, indagaron en la ranura abierta por el Comité Church y se encontraron con que era eso, una ranura apenas, porque la realidad que surgía tras ella escondía algo mucho mayor y peor, para más señas. Carl Bernstein, uno de los periodistas que había destapado el caso Watergate pocos años atrás, llegó a identificar a 400 agentes de la CIA que en su vida pública posaban como prístinos voceros del periodismo más impoluto que pueda concebirse. Entre ellos, editores y columnistas de medios tan prestigiosos como el New York Times o la revista Time. Pero la cosa no se limitaba al periodismo estadounidense, ¿no? Decenas de trabajadores de periódicos y medios noticiosos de lengua no inglesa fueron financiadas en buena parte, en ocasiones muy buena parte, por dinero salido directamente de las arcas de la CIA. Entre ellos, la agencia de noticias alemana DENA y la latinoamericana Orbo Latinoamericano, que presumía de publicar reportajes cuando en realidad se trataba de puros publireportajes. Sin embargo, más allá del puntual escándalo en aquel momento de la historia, nada indica que la CIA entrara en un profundo proceso de análisis sobre su comportamiento y tras reflexionar al respecto variara de actitud. No se aprobaron directivas especiales al respecto y la verdad, con lo difícil que resulta hoy en día distinguir la línea editorial de los grandes medios hegemónicos de las ruedas de prensa de los voceros del gobierno estadounidense, todo indica que la práctica continúa. Además, las viejas mañas, en lugar de desaparecer, se han adaptado a los nuevos tiempos. Por ejemplo, la CIA ha retocado, redactado y editorializado artículos en Wikipedia en cuanto la web agarró algo de popularidad y nada indica que haya dejado de hacerlo. Al fin y al cabo, la filosofía de la enciclopedia abierta permite, de una forma un tanto ingenua, todo hay que decirlo, que cualquier persona pueda entrar, publicar y modificar contenidos. Literalmente cualquiera, porque en eso consiste la apertura. Imaginen la tentación que eso supone para agencias de inteligencia, que ya no tendrían que meter periodistas en nómina, sino hacer esos encargos directamente a sus agentes de oficina. En 2007, un programador estadounidense creó una herramienta que permitía rastrear desde qué computadoras eran editados los artículos, lo que destapó cómo tanto la CIA como el FBI, sin revelar su verdadera identidad ni afiliación, habían metido mano editorialmente en determinados artículos de su interés. Aquel software dificultó que los agentes entraran en la enciclopedia abierta, demasiado abierta de hecho, desde sus puestos de trabajo, pero no desde otras computadoras. Es decir, volvió menos cómoda esa práctica, pero no la impidió. De hecho, en una fecha tan cercana como 2023, uno de los cofundadores de Wikipedia declaró que había dejado de confiar en el proyecto que él mismo contribuyó a crear, en buena parte por cómo llevaba siendo manipulado por la inteligencia estadounidense desde hace más de una década. Las historias de la CIA interviniendo en los aspectos más variados de la vida civil suelen ser, y no por casualidad, clasificadas rápidamente por la prensa hegemónica como fake news o teorías conspirativas. Sin embargo, por las evidencias que hemos visto en estos minutos,
En este caso concreto, no cuesta demasiado adivinar por qué lo hacen ni al servicio de quién. Miren, yo trabajé casi 20 años en el bloque de armas. Y yo vi cómo se hacían reportajes para convencer, para endulzar a la gente. Había, yo no sé si para la gente que tenga mi edad debe recordarlo, y eso fue hasta hace poco. No sé si sigue saliendo, salía en inglés y salía en castellano, en español. Un librito pequeñito así, una revistica que era de este tamaño, se llamaba Reader Digest. Salía en inglés y salía en español. Se vendía como pan caliente, créanmelo. ¿Qué te ponían allí? Historias. Supuestas historias reales. De, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Del esfuerzo de una persona dentro del sistema norteamericano, cómo llegaba a triunfar, por ejemplo. Luego comenzaron a ocupar a través de Cosmopolitan. La gente que es de la edad mía tiene que recordarlo. Por Cosmopolitan, cómo la mujer cómo tenía que llevar su matrimonio. Yo lo recuerdo. Buen Hogar, Vanidades. Serán las revistas que se hacían. ¿Ustedes saben dónde las editaban? Primero, las terminaron editando aquí en Venezuela, allá en Guatire, en lo que le llamaban Editorial Primavera. Pero al principio todas esas revistas las editaban en Miami. Todas con contenido gringo, todas. Yo recuerdo que agarraban a un periodista X y le decían, invéntate una historia, que sea así como esos libros de autoayuda, ¿sabes? Ese es otro grandísimo negocio que hubo siempre, lo de los libros de autoayuda. Yo recuerdo a una persona que trabajaba con nosotros, era secretaria, y se ganaba su churupito también inventando historias, que las enviaba al redactor jefe, también al redactor jefe del bloque de armas, y ese redactor jefe las llevaba a Primavera y las imprimía. Las ponían en una columna. Esa misma periodista creó una historia en donde cómo Estados Unidos salvó la vida de una persona que supuestamente tenía cáncer. Eso no sucedió, pero ella se inventó esa historia. Esas películas lacrimógenas, ¿saben? Esas películas que hacen llorar a mucha gente, de esfuerzo, de cómo me escapé de China, llegué a Norteamérica, a tierra gringa, y me hice millonario con el esfuerzo propio. Eso sí, tú agarrabas y decías, ok, esa persona, supongan que esa fue una historia real, y esa persona logró salir adelante, ¿no? Sí, es verdad. Pero generalmente, y eso se fue haciendo más cínico, se fue haciendo más brutal con las series actuales en Netflix. Se fue haciendo más brutal. La competencia entre ejecutivos, por ejemplo. Hay una serie que se llama Industria. Averigüen cómo es esa serie. Que pretendieron justificar el comportamiento de muchos, digamos, negociantes de deuda que crearon la burbuja del año 2008.
y cómo se matan entre ellos. Hay varias series en Netflix. Hay una serie que se llama Resident en Netflix que la quitaron. ¿Saben por qué? Porque allí se desnudaba el hecho de que un hospital público no podía, o un hospital privado no podía atender un caso de una persona que no tuviera ni seguro ni tuviera quien le pagara esa operación. Y sacaban, eso se transformó en un negocio. La salud en Estados Unidos es un negocio. Véanse un documental llamado Citgo, para que ustedes vean lo que es, cómo en Citgo, Michael Moore te desnuda lo que es realmente el sistema de salud norteamericano. Pero hay otras películas, ¿verdad?, en donde se trata de demostrar que el sistema norteamericano es un sistema basado en la lucha particular de cada persona sin importar el resto de sus semejantes o la gente que le rodea. Eso pasa. Cuando la época de Sartre y Bertrand Russell y compañía empezaron a pagarle a pensadores para que distorsionaran la ideología marxista-leninista y para que convirtieran al Estado soviético en un Estado autoritario, un Estado asesino. A Stalin lo demonizaron. Ahorita están sacando unos trabajos especiales sobre lo de Stalin. Y ahí mi madre, lo que uno tiene para aprender. Eso lo vi yo. Yo trabajé en el bloque de armas casi 20 años. Casi 20 años. Y decía así, y lo que te rondará morena, lo que vieron mis ojos ahí. Terrible, terrible lo que yo vi allí. Cómo los medios de comunicación te crean una narrativa, la transforman, sobre todo con la llegada del comandante Hugo Chávez. Ustedes no se acuerdan de aquellas historias que crearon, en donde incluso utilizaron a un cómico. Yo quiero que ustedes en este momento tengan memoria, donde utilizaron un cómico que hablaba igual que Chávez, que imitaba a Chávez y decía, ¿cómo es? A los adecos voy a cocinar la cabeza de los adecos en aceite. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Chávez nunca lo dijo un cómico y lo regaron por las redes, lo regaron por los mensajes de texto, lo regaron diciendo que Chávez había dicho eso. Aquí se trató de repetir lo que llamaron la Operación Peter Pan. Averigüen qué es la Operación Peter Pan. Aquellos que salieron anticomunistas, que salieron diciendo que con mis hijos no te metas. Todos esos periodistas, Napoleón Bravo, Carla Angola, todos ellos estaban preparados para esta guerra asimétrica, ¿saben?, en contra de nuestro pueblo. Por eso, y con esto culmino, es tan importante, señores, tan importante que nosotros, digamos, protejamos a nuestra nación y hagamos invencible esta Constitución. Esta Constitución no puede ser letra muerta. Cuando nosotros hablamos de defender nuestra soberanía, defender nuestra nación, defender y proteger nuestros símbolos patrios, y no permitir que sigan utilizando nuestros símbolos patrios y que sigan faltando el respeto al libertador Simón Bolívar. Esto está aquí. Es más, de hecho, hoy lo leyó Pedro Infante y es bueno leerlo de nuevo. Porque a Bolívar lo tuvieron dormido, lo broncificaron, lo pusieron en una estatua. ¿Y sabían ustedes que esa tumba, ese sarcófago de Bolívar lo abrieron en una oportunidad? Dejaron el cadáver dentro
y le pusieron que la encontró la encontró la gente que abrió el sarcófago de Bolívar cuando fuimos a confirmar que era Bolívar, una banderita de los boneros. Ese era el respeto que le tenían al libertador Simón Bolívar. Solamente iban a ponerle flores los 17 de diciembre y 24 de julio. Dice aquí, el preámbulo, se los voy a leer. Para todos aquellos degenerados que están en el Reino de España y no han entendido qué es nuestra patria, qué significa esta señorita que está aquí. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador, Simón Bolívar, y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones, asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social, a la igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna, promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad en ejercicio de su poder originario, representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y el referéndum democrático. Y el título 1, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Ustedes pueden hacer con su rey lo que quieran, señores del Congreso Español, señores fascistas, señores de la ultraderecha, reductos de la ultraderecha venezolana. Pueden hacer con su rey lo que les dé la gana, pero aquí manda el pueblo, aquí manda Bolívar, aquí manda Chávez. Nos vemos el próximo sábado.